La rutina era algo habitual para él. Casa, trabajo, casa. Le encantaba regresar a su acogedor espacio después de un largo y arduo turno trabajando como técnico en una planta química. El trayecto a casa, aunque a menudo ya oscuro por las tardes, siempre lo relajaba y le ayudaba a olvidar los días de trabajo pesados, dándole suficiente tiempo para soñar despierto. En esos momentos, pensaba en las cosas más cálidas y agradables y en las personas, su esposa esperándolo con ansias en casa. La deliciosa cena que ella cocinaba excelentemente, así como el tiempo que la pareja inevitablemente pasaba junta con su pequeño hijo, relajándose después de un día de trabajo, viendo una película o una serie. A Jorge nunca le resultaba difícil regresar a casa tarde por la noche, incluso en el crepúsculo y la oscuridad. Siempre fue un conductor cuidadoso, atento a lo que había en la carretera y en sus alrededores, acostumbrado a la fauna que habitaba en su área. Sabía bien que era más fácil atropellar a un animal por las noches, ya fuera un perro o un gato que de repente se lanzaba bajo el auto. Esa noche sonrió anticipando el tiempo que pasaría con su esposa, quien también trabajaba en la misma fábrica, pero terminaba su turno mucho antes que su esposo. Ella regresaba a casa con sus colegas y antes de la llegada de Jorge, lograba preparar la cena e incluso arreglar la casa, aunque al hombre no le molestaba ayudarla con eso. En sus días libres, Jorge habitualmente reducía la velocidad al acercarse a una curva y de repente notó movimiento al borde de la carretera. Redujo aún más la velocidad, esperando no asustar al animal que se escondía en la oscuridad de la noche cada vez más densa. Sin embargo, al observar más de cerca, inmediatamente pisó el freno. Durante un par de momentos, miró en la oscuridad, preguntándose si estaba imaginando cosas, pero luego vio una pequeña mano delgada, apenas levantándose, cubierta de sangre y polvo. Saltó del auto. El hombre corrió hacia lo que había confundido con un animal. Con cada paso, sus ojos se agrandaban más y más, y su cuerpo era presa del shock. Tumbada en la hierba y el polvo, había una niña muy joven, retorcida de dolor y miedo. Al acercarse, Jorge se dio cuenta de que la niña no podía tener más de 12 años y parecía no saber qué hacer, si arrastrarse más cerca de la carretera en busca de ayuda o alejarse de ella para evitar más daño. El puro pánico en los ojos de la niña apuñaló dolorosamente el corazón de Jorge, ya que de repente se dio cuenta de que debió haber sido atropellada por un automóvil o haber sido víctima de un accidente. Al mirar a su alrededor, Jorge no encontró rastro de un coche accidentado y pensó que su suposición inicial probablemente era correcta. ¿Cómo y por qué había terminado tan tarde en este lugar? No lo sabía, pero no podía evitar pensar que la niña podría haber estado tumbada en la hierba durante horas. El hombre sacó apresuradamente su teléfono móvil y maldijo. La batería estaba muerta y ahora no era más que un trozo inútil de plástico que no podía usar para llamar a una ambulancia. Idealmente, debía ser la ambulancia la que transportara a la víctima. Si fue atropellada por un automóvil, mover a la niña no solo podría causarle más dolor, sino que también podría empeorar sus heridas. Al mirar a su alrededor, Jorge se dio cuenta de que había muy pocos coches en la carretera a esa hora tardía para esperar ayuda. ¿Y quién, después de todo, se detendría casi de noche para escuchar a un desconocido pidiendo una ambulancia? El hombre examinó rápidamente a la niña, tocando su frágil cuerpo lo más suavemente posible, tratando de entender qué podría estar roto. «Aguanta», murmuró, tratando de sonar tranquilizador. «Aguanta, te ayudaré». Al encontrar varios huesos rotos y una herida sangrante en la sien de la niña, Jorge se dio cuenta de que debía estabilizar las fracturas y tratar de detener la hemorragia antes de intentar llevar a la niña al hospital más cercano. Corriendo hacia su coche, rápidamente agarró un pequeño botiquín de primeros auxilios,
recogió un par de tablones que estaban en el maletero de algunos trabajos de reparación que había hecho recientemente en casa y volvió a donde estaba la niña. Trabajando con rapidez, vendó a la niña y le aplicó férulas en los huesos rotos. «Aguanta y perdóname. Va a doler». Jorge levantó cuidadosamente a la niña en sus brazos. Aunque lloró, no tenía fuerzas para gritar, incluso si él le causaba dolor, lo cual no tenía la intención de hacer. Después de acostar a la niña en el asiento trasero, regresó al asiento del conductor y se dirigió hacia el hospital, mirando de reojo a la niña que gemía. El trayecto hasta la unidad de traumatología no tardó mucho, y cuando Jorge entró cargando a la niña, gritando por ayuda urgente, varias enfermeras y el médico de guardia acudieron a él casi de inmediato, entregando a la niña a los profesionales. Jorge, exhausto, se sentó en una silla mientras alguien lo interrogaba sobre lo sucedido y quién era la niña. Todavía conmocionado por los acontecimientos, Jorge explicó que había encontrado a la niña al borde de la carretera, sin saber quién era, de dónde venía o quiénes eran sus padres. Dándose cuenta de que los médicos tendrían preguntas y no queriendo dejar sola a la niña, se sintió obligado a quedarse en la sala de espera. Le pidió a la joven en la recepción que le permitiera usar el teléfono para llamar a su esposa y avisarle que llegaría tarde a la cena. Luego comenzó la larga espera, y Jorge golpeaba nerviosamente el suelo con el pie, preguntándose si la niña sobreviviría y si había llegado al hospital a tiempo. Incluso si los médicos lo hubieran dado de alta, se habría quedado en el hospital para asegurarse de que la niña estuviera bien. Así era él, amable y compasivo, incapaz de abandonar a alguien en necesidad. Después de lo que pareció una eternidad, un hombre y una mujer irrumpieron en la sala como un torbellino. Ambos estaban pálidos de pánico mientras exigían, más que preguntaban, ver a su hija. Uno de los jóvenes médicos, reconociendo rápidamente sus nombres, comprendió que eran los padres de la niña que Jorge había traído, quien logró pronunciar su nombre. Mientras examinaban a la niña y atendían sus heridas, el médico informó a los padres que la niña había sido traída por un hombre que la encontró al costado de la carretera. «¿Quién? ¿Quién fue?», exigió el padre de la niña. Cuando el doctor señaló a Jorge sentado en la sala de espera, el hombre se levantó de su asiento, dándose cuenta de que estaban hablando de él. Al ver al padre de la niña, Jorge se quedó atónito, reconociendo de repente al hombre. El nerviosismo y la anticipación dieron paso al shock y la tensión. Jorge no sabía qué decirle a esa persona. El padre de la niña se acercó a él y le extendió la mano. «Gracias, salvaste a mi hija». Jorge miró sombríamente al hombre y a regañadientes le estrechó la mano permaneciendo en silencio. Sin embargo, el hombre de repente se quedó inmóvil y frunció el ceño. Él también reconoció al hombre que estaba frente a él. Jorge no dijo nada, solo asintió sombríamente y se alejó, dejando a la niña al cuidado de los profesionales y sus padres. No quería nada del padre de la niña, ni gratitud ni reconocimiento. Mientras se dirigía a casa, Jorge pensaba en cómo ese hombre, Martín Silva, un juez, había destrozado su vida hace 15 años. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo exactamente su vida se desmoronó de la noche a la mañana. Pero ahora, el recuerdo resurgía, inundando su conciencia con una sensación nauseabunda en el pecho. Hace 15 años, Jorge era solo un estudiante común. Estudiaba, se esforzaba por equilibrar sus estudios y el entretenimiento, se divertía con amigos, hacía planes y soñaba con su futuro. Pero una fatídica noche, simplemente se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El callejón por el que pasó resultó ser el escenario de un crimen horrendo. Jorge fue captado por las cámaras de una gasolinera cercana, lo que llevó a la policía a detenerlo, confundiéndolo con el culpable. El juicio fue rápido y los testigos señalaron a Jorge como el perpetrador,
describiendo en detalle la ropa que vieron en el asesino huyendo de la escena. No importaba cuánto Jorge intentara decir la verdad en su defensa, nadie lo escuchaba. Todo se reducía a la coincidencia de su cercanía a la escena del crimen y la popular sudadera que vestía, común entre los estudiantes en ese momento. Fue condenado y se encontró en prisión, sentenciado a 10 años. Jorge suspiró profundamente. Habían pasado 15 años y ya no se podía cambiar nada, así que no tenía sentido estar enojado. La condena permanecía con él por el resto de su vida, pero fue liberado antes de tiempo, habiendo reducido su sentencia por buen comportamiento. Encontrar trabajo después fue muy difícil y los sueños del futuro se desmoronaron tras los juicios, pareciendo inalcanzables. Pero soportó todas las pruebas, negándose a rendirse y avanzando conforme al destino. Consiguió un trabajo en una planta química en las afueras, donde trabajó diligentemente y también conoció a su esposa, Allegra, de quien se enamoró cuando era joven. Su relación lo ayudó a salir de la existencia oscura y vacía que llevaba en ese entonces. Ahora no solo estaba agradecido a su esposa por su apoyo y amor, sino que también admiraba su actitud imparcial. No temía la condena de Jorge y lo aceptó por lo que realmente era: amable, compasivo y una buena persona. No se equivocó con su elección. La pareja era armoniosa y juntos eran increíblemente felices. Allegra y Jorge tuvieron una boda modesta pero sentida, y un año después nació su hijo, Cesare. Jorge se sentía increíblemente afortunado con su esposa, y su hijo creció inteligente y tan bondadoso como sus padres. No había nada más con lo que un hombre pudiera soñar. Y ahora, al regresar a casa después de un incidente inesperado, Jorge ni siquiera sabía qué decirle a Allegra. Por primera vez en su vida juntos, no quería contarle lo que había sucedido.